está saliendo muy bien la grabación y el audio. Dale, perfecto. Comenzamos. El objetivo de esta conversación es fundamentalmente divulgar el trabajo de Rodrigo Vescovi, un libro importante que llena un espacio inexistente y que tiene que ver con el anarquismo y la acción directa de 1968 a 1973. Esto lo vamos a editar en nuestro programa Tierra Libre, que se emite los domingos de 11 a 12 en CX36 Radio Centenario. Rodrigo, en primer lugar, felicitaciones por un trabajo tan importante que era necesario hacerlo. Bien, muchas gracias. La verdad que sí, y más cuando yo lo empecé, que apenas había alguna memoria personal de Huidobro, sobre el MLN, y alguna memoria también de algún militante del Partido Comunista. Pero digamos, el abanico de grupos y de formas de lucha se había ninguneado bastante. Yo empecé este estudio en 1995 y lo publico en el 2003, ahí en Uruguay, porque hay que decir que la investigación es parte de mi tesis doctoral y de un libro que es como el doble del que hoy vamos a hablar aquí, de anarquismo y acción directa, que es aquel mamotreto ya de ecos revolucionarios, luchadores sociales Uruguay 68-73. Es decir, que este sería, digamos, una especie de selección con algunas actualizaciones de aquel gran libro, por el tamaño grande sobre todo, ¿no? Bien. Yo me interesaría que nos aclararas el prólogo que tiene el aporte indiscutible del historiador Osvaldo Bayer, y que lo vemos como un aporte muy interesante. Osvaldo Bayer dice algo que me pareció muy significativo, y dice: para un historiador esto es lo que necesito para comenzar a navegar. Bueno, en primer lugar, esa pregunta, ¿qué pensás tú del aporte de Bayer? Y bueno, muy agradecido porque fui un lector de sus obras, La Patagonia Rebelde, Los Anarquistas Expropiadores, en el que la forma de narrar, de meterte en los acontecimientos, en las escenas, siempre me agradó mucho, la forma comprometida. Y entonces, bueno, también para que tuviera un poco de difusión la obra, cuando sabía que iba a ser ninguneada, como así lo fue, vamos a decir, por estamentos así más ligados al Frente Amplio, por organizaciones políticas, incluso por la facultad, necesitaba que alguna ayuda, digamos, para su difusión, ¿no? En el otro también he de decir que se lo pedía a Benedetti y él estaba bastante ya embromado de corazón y eso, y por eso, bueno, me dijo que no y opté por un argentino, en este caso Osvaldo Valle. Y sí, es más allá de lo que uno esté de acuerdo, ¿no?, con todo lo que se dice, hay una gran información, ¿no?, muchas fuentes, hay casi 50 personas entrevistadas, varias bibliotecas, varios panfletos de la época, bibliotecas visitadas, digo, entonces hay bastante información, además de referencias a muchos libros que han versado sobre el tema. Voy un momentito que me quedé sin tinta en el libro. A ver si este funciona.
Bien, lo que nos sorprende es en el, digamos, capítulo segundo del libro, que aparece el secuestro de Sergio Molaguero. ¿Por qué aparece ese episodio histórico como paso inmediato al prólogo? Bien, porque este libro lo arma una editorial española de Barcelona y así lo vio oportuno, digamos, porque para el lector de Uruguay, por ejemplo, que lee Ecos Revolucionarios, yo lo hago pensando en el lector uruguayo, no empezaba así, empezaba con todo el contexto, pero pensamos que aquí para ahí donde está la editorial en Barcelona, para el lector del Estado español era mejor empezar con una acción, con un ejemplo de lo que era esa acción directa, algún episodio de lucha concreto a poder ser una organización anarquista. Y entonces se elige, que podría haber elegido otra, pero se elige el secuestro de Molaguero, porque también yo lo tenía grabado en el testimonio de Juan Carlos Michosi. Habíamos hablado largo y tendido y tenía como para hacer el capítulo. Es una manera de empezar como con algo de acción, atrapando al lector, que a lo mejor Uruguay, el contexto de los 60 le queda un poco lejos. Ahora, por ejemplo, le queda más cerca por todo el fenómeno del Pepe Mujica, o en los años 70 por todas las acciones espectaculares de los Tupamaros, pero también queríamos destinarlo a toda esa juventud que en España, desde el 2010, con varias huelgas generales, hasta el 2013 se había movilizado y se había organizado en distintas expresiones, tanto sindicales como estudiantiles, como diría de acción directa y de grupos más como era la ROE, ¿no? Recordemos que en los últimos años en España hubo 4 grandes operaciones contra el anarquismo organizado y de acción directa, en el que fueron allanadas como 20 locales, domicilios, gente que fue a la cárcel también. Entonces era un poco como para toda esa juventud y esa gente que se estaba movilizando en España, que conocieran, que se nutrieran de la experiencia pasada, no importa que sea de Uruguay, de Argentina, de Bélgica, ¿no? Digo, yo creo que los luchadores tenemos que aprender y hacer balances de otras épocas. Creo que justamente eso lo veremos más hacia adelante cuando abordemos otros episodios del libro. Lo que le faltó a aquella militancia tan voluntariosa, fuerte, pasional que hubo en los 60 y 70, una militancia admirable desde muchos puntos de vista, lo que le faltó fue hacer un balance previo de los errores, no sé, vamos a decir, de la Revolución Cubana, en la llamada Revolución Rusa, en la llamada Guerra Civil Española. Los balances creo que son muy importantes para aprender de los errores. Bien, y hoy, abril, principio de mayo de 2017, ¿qué reflexión haces del impacto del secuestro de Molaguero? Porque es un episodio que se conoce poco. En breve palabras. Sí. Bueno, el tema de los secuestros es un tema muy controvertido, del cual yo sé que el PVP actual, digamos, es algo que le incomoda bastante, hablar de que ellos, en su origen, ¿no? como OPR, secuestraban, ¿no? Cuando vinieron a Europa tras la terrible represión, siempre hablaban más de ellos como luchadores por los derechos humanos que habían sido reprimidos. Y
No sé, de alguna manera yo creo que algunos de sus militantes ocultaban el tipo de expropiaciones de atracos a bancos y secuestros, ¿no? Por ejemplo, unos compañeros acaban de hacer un documental que se llama Estados Clandestinos, que les recomiendo, y habla sobre el secuestro de Hark y la detención de esos núcleos del PVP en Buenos Aires, ¿no? Que ahí explica un poco esto que digo, ¿no? Como sí, ellos estaban a favor del secuestro como manera de tener financiación y de escarmentar o de dar un aviso a personajes muy relevantes de la burguesía y de la derecha y de los sectores represivos, ¿no? En este caso se le secuestra al hijo de un empresario en medio de un conflicto laboral, como medio de ayudar al conflicto obrero, de ayudar a los obreros en huelga. Y de paso, también avisar, advertir pues, a todos esos caudillos caciquiles que iban a los fogones y le tocaban el culo a las mujeres, que se sobrepasaban con empleados y eso, ¿no? Perfecto, Rodrigo. Vamos a dar por finalizada la introducción de esta primera etapa y vamos en unos minutos a continuar con la otra etapa, ¿ok? Muy bien.